Desde el balcón más bonito y hermoso de Antioquia empezamos este nuevo video. Buenos días, Sonsón. Hey mochileros y viajeros, y estamos en la ciudad de la esperanza, otro pueblito más. Estamos en Sonsón, Antioquia, muchachos. Muy contento y feliz de estar acá. Sonsón es una parte que tiene mucho que ofrecer, muchachos. Está turísticamente muy bien constituido y tiene museos, tiene trekking, tiene cascadas, tiene gastronomía, muchachos. Y un dato muy curioso, está el balcón más hermoso de Antioquia. Y es un icono, véanlo acá. Es ese de allá, uno de los más hermosos de Antioquia, muchachos. Está a 2 horas y 40 minutos desde Medellín. El tiquete vale 28.000 pesos, muchachos. El hotel se los vamos a mostrar. Hay muchos hoteles acá alrededor. Pero algo muy interesante, que hay hoteles, museos. Y me quedé en uno de ellos, muchachos. Muy contento y una sonrisa más de estar en este hermoso pueblo. Bueno, muchachos, Sonsón es un sitio que hay que hacerlo con 2 o 3 días, muchachos. 3 días o 2 días. Me quedo en un hotel que es tipo museo, vean, muchachos. El Tesoro. Es un hotel museo. Valió 70.000 pesos. El día, y se los voy a mostrar por dentro. Tiene unas reliquias únicas, tiene una historia también única, muchachos, y le voy a dar ese tourcito por todos esos museos de acá de Sonsón, Antioquia. El Hotel El Tesoro es un rinconcito en un pedacito pequeño de este pueblo de Sonsón, un rincón donde nos lleva a trascender en el tiempo de la colonización antioqueña y de todo ese costumbrismo que como nos reflejan otros que somos paisanos. Y estamos en el Hotel El Tesoro, muchachos, y es un hotel que tiene el mismo museo incluido. Tiene un museo de instrumentos antiguos, muchachos. Es una cosa de locos. Tiene toda esa parte de las antigüedades de esa colonización antioqueña, muchachos. La parte de la abuela, del abuelo, la parte religiosa, la parte de los instrumentos también de trabajo en esos tiempos. Recuerde que acá en Sonsón, Antioquia, empezó esa colonización antioqueña hacia el Valle del Cauca, hacia Risaralda también. Entonces, para que tengan eso en cuenta, esa pequeña historia. Muchachos, y le voy a presentar mi habitación. Acuérdense que es muy importante siempre la habitación en los hoteles, porque uno tiene que llegar a descansar y a dormir bien, ¿cierto? Y me gustó esta habitación, vea. Una habitación con una cama queen, o mejor dicho, una cama muy grande, demasiado grande para mí. Y tienen estas también para pequeñas. Es familiar también, o lo pueden alquilar para ustedes. Valió 70.000 pesos la noche. Tiene wifi y también tiene ducha caliente. Y muchachos, algo muy bacano, tiene su cafetín para la noche también. Preparan lo que es café, capuchino y todo. Y vean, muchachos, y la vista, qué belleza. Una vista muy hermosa de Sonsón, Antioquia. Y algo muy apelativo, muchachos, vea, esta vista con este páramo que está cerquita también y todo. Muchachos, recuerde siempre traer busito, porque acá en Sonsón hace frío. Tiene sus pisos térmicos variados, por eso es que la variedad en frutas, muchachos, porque tiene esa variedad de pisos térmicos y es uno de los pueblos más extensos de Antioquia. Entonces vamos con toda, esta es mi primer visita acá y vamos para el otro museo. Bueno, mis viajeros, segundo museo, la casa de los abuelos. Muchachos, del hotel se van 2 cuadritas y voltean a mano izquierda. Aquí a mano izquierda llegamos a la casa de los abuelos. Vamos a ver qué nos representa esa cultura y esa historia acá, muchachos, de esas antigüedades. Para los que les guste toda esa historia, esa cultura, la casa de los abuelos nos hace una representación. Está dividida en 3 partes. La parte arqueológica, el costumbrismo también y también la parte religiosa, muchachos. Hay algo muy bacano en esto, o sea,
entrada vale 8.000 pesitos una colaboración, pero le explican unas cosas impresionantes de la historia. Un dato muy interesante, esta tipo es una ranita, es una pieza, perdón, es un tipo de rana que se encontró hace muchos años atrás, muchachos, y es precolombino, y esta es una escultura de... Así queda plasmada en el mural de la casa municipal. En la casa municipal. Toda esta parte arqueológica, vea, acuérdense que ellos tenían muchas vasijas. En algunas partes de acá de Antioquia quebraban las vasijas como un símbolo, como fue en Támesis, Antioquia, que también vimos. Todos estos se encontraron también hace cuánto, más o menos data de cuánto más o menos, si se puede decir. Pues vea, de 1500 antes del presente, claro, en Sonsón. 1500. Y son piezas reales. Claro, son piezas reales. Vean esto, muchachos. Vean, 2000. Desde 2000 años. Muchachos, el museo está muy fascinante. En esta parte de Sonsón, como era una planicie, habían dos tribus indígenas, los más destacados. Los armados. Esos armados eran indígenas que por su poder en el oro era como la jerarquía que llevaban. Mientras más oro tenían y más objetos de valor tenían, eran los que mandaban en esa jerarquía. Entonces eran los armados, eran cazadores y todo también. Esta es la planicie de Sonsón, donde ellos estuvieron también. Todos estos son hallazgos arqueológicos. Aquí nos quedamos hasta cuando no reales de acá, pues, si me entiende que son reales. Y estaban los Pantágoras, que los Pantágoras eran otra tribu, muchachos, que caminaban desnudos. Ellos estaban despojados y caminaban pues desnudos y hacían ese trueque de mercancía, que vea que de los tiempos atrás se negociaba, sea por comida, por oro, por lo que sea. Estos hallazgos arqueológicos son del periodo 1, 2 y 3, el periodo tardío, el periodo medio y el periodo temprano. Esta parte es el vientre, que es la representación de la mujer. Vea, en esta vasija lo que se encontró, muchachos. Y ellos también tenían esa alusión también al oro, vea, una parte de esos instrumentos, que cómo lo hacían en esos tiempos. La pregunta me ¿cómo lo hacían? ¿Con qué herramientas? Y vean las herramientas acá. Muchas veces ellos pulían eso con todas estas herramientas, muchachos, de piedra, vea. O sea, eran tecnología. ¿Cómo hacían para esas tecnologías en esos tiempos de atrás? ¿Cómo se guiaban? Por lo menos ahora se guían nosotros nos guiamos ahora por la tecnología, pero ellos no. ¿Cómo lo hacían? O sea, que eran más avanzados que nosotros, siempre lo voy a decir. El museo está 5 de 5, me gustó. Algo muy sorprendente, la urna funeraria y el estadio funerario. Recuerden que el estadio funerario es esta parte, primario, perdón. Estos huesos fueron encontrados, todo esto es real. Y está la urna, muchachos, en esas urnas funerarias en esos tiempos atrás. La casa de los abuelos tiene una idea, muchachos. Alfredo Correa, que fue el fundador, tenía esta idea de dar a conocer ese conocimiento de la casa, de que es una casa típica antioqueña. Se pueden decir que se pueden mantener en la historia porque hay pueblos y hay casas que todavía tienen ese patio así grande, vea. Y era así, de típico de la casa típica antioqueña, el patio abierto, siempre viendo con sus imágenes religiosas también, porque acuérdense que Antioquia ha sido uno de los departamentos más religiosos en la historia. Entonces, como típico antioqueño, eran así, o sea, tenían sus vírgenes, sus camándulas. Había, no, más que sus vírgenes, sus camándulas, tenían unos espacios que los llamaban oratorios. Oratorios, el famoso oratorio. Llegaban y rezaban, oraban. Se reunía la familia. Se reunía la familia. Correcto. Y cada dato muy interesante, muchachos. Para que les guste este museo, es apenas para ustedes, muchachos, el que les guste toda esta historia. Muchachos, anteriormente las habitaciones coloniales, o lo que era de la gente pudiente, la gente rica, era así. Una habitación en esta parte con siempre su escapulario acá y su tocadorcito en madera, muchachos. ¿Qué pasaba cuando las personas se enfermaban en realidad o se volvían ya viejitas, por decirlo así? Los aislaban aparte de las otras habitaciones de la familia. Entonces la ponían acá en esta parte sola y acá recibían la visita que venía en esos tiempos pues atrás. Esta parte del palma de pelo muchas veces era como el cabello de la mujer en vida, o después de la muerte le cortaban esa parte del pelo de la mujer y lo hacían en una exhibición así, muchachos. Vean, qué dato tan interesante, porque ese es pelo real. Por acá está como la parte de las habitaciones familiares, muchachos. Algo muy interesante que me encontré en esta historia, que uno va aprendiendo, las letrinas. La vacinilla que le decía, cuando las personas no tenían su poder o que eran de bajos recursos, eran maderita. Entonces van y lo tiraban en las letrinas, que también eran de madera en esos tiempos. Los que eran más pudientes lo hacían en esta losa. Entonces acá hacían sus necesidades y lo iban y lo botaban a la letrina. Todo va evolucionando. A nosotros nos toca aún más cómodo
se puede decir así. Muchachos, y esta otra parte que es el oratorio, entonces sabe que la gente modesta, y como decía yo usted, como decíamos ahorita, era muy religiosa, entonces es una parte, vea, un oratorio real, el oratorio con Jesús, con la Virgen, esta es El Calvario. el Calvario, que le dicen, estas son las primeras virgen que nos traen nuestros conquistadores españoles en esos tiempos atrás, Hace ¿cierto? casi 500 años. Que más o menos 500 años. Y un dato muy bacano, o algo que me parece muy bacano, vea, esta obra de arte que es real, esta obra de arte real, refleja de esa figura de Dante, lo que era la Divina Comedia, y todo esto es el infierno. Acuérdense que es el infierno, que él va hacia el cielo. Vean esa representación. Recuerden que tenemos un video del Palacio Barolo, allá en Argentina también, que hace esa representación de Dante también, de la Divina Comedia. Otra parte de la casa de las familias pudientes era esto, el costurero que le decía, ¿cierto? Aquí se hacían las mujeres, muchachos, a chismosear. Se tomaban su café o su parvita mientras hacían costura, se chismoseaban esa parte de lo que pasaba en el pueblo o en la ciudad. Esta era la parte de atrás de una casa antioqueña, muchachos. Aquí estaba la cocina, muchachos. Usted sabe que la cocina era como todo muy humilde. Sabía que el ratón no era capaz de llegar hasta este lugar acá porque ahí montaban los alimentos, ¿cierto? El pilón que nos faltaba, muchachos, y vea con eso. Con eso es que le pegan o le daban rejo en esos tiempos a uno, pretina, y le daban. Porque cuando eran niños y no hacía caso, a nosotros nos crearon así. Donde se sentaban las personas cuando llegaban de pronto de sus labores, se sentaban acá y muchas veces llegaban con la familia a reunirse. El pilón que nos faltaba, primero eran en piedra y ya se fueron formando en madera, ¿cierto? En esos tiempos de piedra. Los picapedreros. Los eran picapedreros. encargados de elaborar los comederos. Los comederos. En granito y los... Mi padre tuvo uno estos de madera y nos tocó mucho tiempo hacer las arepitas ahí en la mazamorra. Muchachos, y la parte donde llegaban y todo lo de los caballos, o sea, los asientos y las cerraduras y todo se guarda acá. Y un dato muy interesante por acá, vea, aquí es donde se inició también esa parte y tiene una conexión con la historia de Feria de Flores. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes que la Feria de Flores, ¿cómo empezó? Anteriormente se transportaba la gente acá en esto, cuando en las silletas que le dicen, los transportaban de un pueblo a otro. Eso era impresionante, uno cargar una persona acá en esos tiempos atrás, y es una cosa, yo me lo imagino, uno estar, si uno se cansa subiendo montañas, ¿cómo será con una persona a la espalda? ¿Pero eso le tocaba a los esclavos anteriormente? Claro, Sí, esclavos e indígenas eran los que cubrían esas rutas. Ajá. Ya, muchachos, dato muy interesante. Me gusta y me gustó esto. Mejor dicho, 5 de 5 le doy a este gran museo, el Museo de los Abuelos, acá en Sonsón, Antioquia. Bueno, familia, y siguiendo este recorrido, vamos por un lugar muy famoso que le dicen La Honda, de ese costumbrismo antioqueño. Entonces vamos a ver, que me dijeron que quedaba por acá cerquita al parque. Hay muchos parques seguir. Por acá, 3 cuadras bajando, este es el parque. Y 3 cuadras bajando por esto. ¿Y cómo irnos de este hermoso pueblo sin visitar a este gran museo, Museo de La Honda? Un lugar donde se pierde en el tiempo, un lugar donde cada artículo tiene una historia por don Gilberto. Don Gilberto hace muchos años empezó a coleccionar cada artículo que ven acá plasmado, desde fotos, tocadiscos, desde neveras hasta planchas. Un lugar donde se pierde en la historia ese costumbrismo antioqueño. Me volvió a mi niñez a ver muchas cosas que en realidad se está perdiendo en el tiempo. Ese gran museo se encuentra acá en Sonsón, muchachos, y le doy 5 de 5 para que lo visiten en realidad. Primer día acá en Sonsón, algo que fue muy genial para mí, mucho conocimiento. Estaba buscando por acá comida y al frente del parque acá, en un segundo piso, hay un restaurante gourmet. Entonces me trajeron por acá unos aritos de cebolla, una ensaladita, un salmón, pero está bañada en crema de tamarindo.